Así que en esta hora, en esta tarde, lo que vamos a ver tiene que ver con los que regresaron. Así que si usted le va a poner un título, póngale los que regresaron. Y mire, vamos a tomar el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en algún momento determinado fue deportado por causa de desobediencia, por causa del pecado, por causa de haber desobedecido a Dios en su palabra, en la ley. Y primero que nada, cuando el pueblo de Israel como nación tuvieron una separación y fueron formados dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. En primera instancia, el reino de Israel, que era el reino del norte, en algún momento determinado, ellos tuvieron que ser de alguna manera deportados o llevados a Siria. Pero después de un tiempo determinado, el pueblo de Judá, donde estaba Judá y Benjamín como tribus, formaban el reino del sur. En este reino ellos también desobedecieron a Dios e hicieron lo incorrecto delante de Dios, y Dios tuvo de alguna manera que someter o meter a su pueblo a un proceso de disciplina que duró para ellos un periodo aproximado de 70 años. En todo ese periodo ellos fueron llevados deportados a Babilonia, fueron conquistados por Nabucodonosor, y cuando fueron conquistados Nabucodonosor en este caso hizo varias incursiones hasta conquistar a Israel y destruir la ciudad, destruir el templo, destruir las murallas, y toda la ciudad junto con las murallas y el templo quedaron en ruinas. Quedó todo quemado, todo destruido, y solamente una porción quedó en Israel de los más pobres. Y estos tomaron la decisión junto con el profeta Jeremías de volver a Egipto. Y entonces en todo esto el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, deportado. El profeta Jeremías, por inspiración del Espíritu de Dios, había dicho que al pasar 70 años el pueblo iba a regresar otra vez a su tierra. Y entonces Dios levanta a un hombre, a un rey, el rey Ciro. En el capítulo 1 del libro de Esdras vamos a ver cómo Dios levanta un hombre, este hombre llamado Ciro el persa. Este hombre es de alguna manera usado por Dios para dar un decreto, un edicto, y en ese edicto él lo que hace es declarar, decretar o decir, mandar a que el pueblo de Israel regrese otra vez a su tierra. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, versículo 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, Esdras 1, si usted lo está apuntando, apúntelo, Esdras 1, versículo 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová de Israel. Él es el Dios. La cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Al decir prácticamente 70 años, Dios usa a un hombre, y este hombre no era del pueblo de Israel. Este hombre era un persa, era el rey de Persia, Ciro el rey de Persia. Este hombre despertó en el espíritu. Este hombre, de alguna manera, sin tener un conocimiento claro y sin conocer a Dios en todo su esplendor,
fue despertado en su espíritu para que diera un edicto, y en este edicto mandaba a que los hombres, los que fueran de Israel, regresaran a su tierra para edificar casa a Dios. Además, en este edicto lo que hace es también que reciban la ayuda de oro, plata, bienes, ganados, ofrendas voluntarias para edificar la casa de Dios. El propósito era que el pueblo de Israel pudiese regresar. Recordemos a Daniel. Daniel, un hombre, un profeta de Dios que desarrolló su ministerio en Babilonia en los días de Nabucodonosor, en los días de Darío, en los días de los reyes de Persia. Este hombre oró delante de Dios, ayunó delante de Dios, cuando él pudo entender que era el tiempo del cumplimiento de la palabra que Dios había hablado a través del profeta. Y entonces Daniel ora, ayuna, busca el rostro de Dios, pide a Dios que él obre, que opere, pide perdón a Dios. Y Daniel, siendo un hombre de oración, él clama a Dios porque sabe que es el tiempo del regreso del pueblo de Israel a su tierra. La ciudad y las ciudades estaban destruidas. La nación entera estaba llena de animales salvajes, de maleza, estaba desolado, estaba despoblado. Las ciudades solamente eran ruinas, solamente en algunos casos era carbón, era solamente en algunas ciudades había basura y vestigios. Tal vez solamente quedaban los cimientos de lo que la ciudad había sido. Pero en todo esto que parecía tiempo de desolación, tiempo difícil, tiempo de crisis, Dios obra, porque es el tiempo del cumplimiento de lo que Dios había hablado a través de su palabra. Y dicho sea de paso, toda palabra profética, toda palabra dada por Dios se va a cumplir y se va a llevar a cabo, aunque pareciere que los tiempos son críticos, difíciles, tenebrosos. Pareciera que los tiempos son difíciles y pareciera que son los tiempos donde la palabra no se cumple, pero yo quiero decirle que se va a cumplir la palabra profética dada por Dios, porque en Dios no hay límite como en el hombre. Él no tiene límite. Él puede despertar a hombres que ni siquiera hoy le han conocido, pero sobre todas las cosas Él quiere despertar a su pueblo amado para que su pueblo regrese no solamente a congregarse, sino que su pueblo regrese a la presencia suya, donde en la presencia suya encontramos gozo, alegría, encontramos de su bendición, pero sobre todo le conocemos a Él y podemos entender cuán grande es Él. Por ello es que Dios quiere despertar a su pueblo. Él despertó a Ciro, el espíritu de Ciro. El profeta Isaías había hablado de Ciro muchos años antes de que esto sucediera. En el capítulo 45 de Isaías, versículo 1 al 7, e Isaías 44, versículo 26 al 28, el profeta habla de Ciro, pero Ciro todavía no figuraba en la historia de este mundo. Si leemos esos pasajes, estamos claros de que el profeta está hablando ahora sí, porque es un profeta de Dios y por inspiración del Espíritu Santo está hablando de acontecimientos y de un hombre el cual ni siquiera todavía estaba en los planes tal vez de sus padres, pero ya estaban en los planes de Dios. Todo esto que está sucediendo y que está pasando en la tierra, uno puede considerar, o el hombre puede considerar, que los planes de Dios no han sido estos, pero yo le digo, los planes de Dios son y han sido que en medio de todo esto se despierte el pueblo, se despierte la iglesia y se despierten personas que no han conocido a Dios y que ni siquiera le han podido a Él conocer como lo que Él es.
Isaías 44, versículo 26 al 28. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice a Ciro. ¿A quién le está diciendo? A Ciro. En ese tiempo Ciro no existía todavía, pero dice que dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. A Ciro, el que Dios despierta en algún momento. Así que nosotros debemos de saber claramente que para Dios no hay ningún problema en despertar hombres o mujeres. No hay problema para Él en despertar a personas que en este día tal vez no los consideramos para formar parte del reino de Dios. Tal vez no consideramos que alguien de esta ciudad o de estas ciudades o de esta nación un día va a despertar. No sabemos lo que Dios ha planeado, por ejemplo, con un hombre que gobierna el país. No sabemos con los que hoy gobiernan México. Tampoco sabemos claramente a quién va a despertar Él. Pero lo que está seguro es que Dios, el dueño de cada alma y cada espíritu y de cada persona, es el único capaz de despertar el corazón de los hombres, para que los hombres puedan voltear hacia Dios, y puedan ver la gloria de Él, y puedan poder recibir una revelación de parte suya. Para Él no hay ningún inconveniente de transformar a los hombres en la tierra. Las condiciones del hombre cada vez más pareciera que están más lejos de Dios. Pero donde sobreabundó el pecado, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, ahí la gracia de Dios se hace visible. Porque cuando Dios ha planeado, o ha diseñado, o se ha empeñado en despertar a alguien, Él lo puede hacer tan rápido. De la noche a la mañana Él puede obrar para que una nación despierte a los planes de Dios. Él puede obrar para que en un despertar la gente, las personas, los pródigos despierten para volver a la casa del Padre. Y entonces aquí Él está hablando de uno que es Ciro, un persa, no era de Israel. Pero Dios, conociendo el corazón, despertó a este, porque lo iba a usar para dar un edicto para que el pueblo regresase a su tierra. En el capítulo 45 le decía, versículo 1 en adelante, dice: así dice Jehová a su ungido. Vaya que ahora le está hablando a su ungido. ¿Y saben quién es? A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de Él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de Él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste.
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él es nuestro Dios. Él conoce los tiempos, las edades, las personas, el corazón de cada uno. Él sabe bien y conoce bien cuándo y en qué momento es el tiempo de levantar a hombres ungidos y despertar el corazón de pueblos enteros, de ciudades y de personas. Él sabe cuándo es el día. La parte nuestra es poder saber que nuestro Dios es Dios glorioso, Dios que despierta el corazón, Dios que toma de la mano derecha, Dios que nos sujeta y sujeta a su pueblo, Dios que nos guarda entre sus manos, que nos cubre con su protección, que cuando Él abre puertas nadie las puede cerrar, que cuando Él cierra alguna puerta nadie la puede abrir, que cuando Él ha planeado hacer algo no hay impedimento para que Él lo haga. Así que nosotros vemos claramente, Dios está hablando de este hombre, y este cumplimiento de esta palabra lo vemos a través de lo que se escribió en el libro de Esdras, de Nehemías y de otros libros. Pero vemos sobre todo cómo nuestro Dios es el que conoce la historia de la humanidad. Conoce la historia no solamente de hombres, sino conoce la historia nuestra. Y eso es extraordinario. Saber que Dios conoce nuestra historia y saber que Dios se ha empeñado en que nosotros vivamos nuestra historia con Él y que Él obre con poder. Así que en esta porción vemos en el capítulo 1, versículo 5, los que regresaron. Dice, versículo 5 al 7: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Y después menciona lo que sacó Ciro para entregar a hombres, sacerdotes, levitas del pueblo de Israel. Pero ¿quiénes despertaron? ¿Quiénes fueron los que regresaron? Primero dice, aquellos que eran los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Quiere decir, despertaron aquellos que de alguna forma, de alguna manera, eran jefes de familias o eran príncipes de sus tribus, príncipes de familias, jefes de familias, padres de familia, hombres que también en su corazón, como había pasado con Ciro, despertaron. Entonces regresaron todos aquellos que eran jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Yo espero en Dios que regresen aquellos que saben que son hombres, papás, jefes de familia. ¿Cómo le dicen en el higo? El jefe.
el que manda, el papi, el papá. Pero dice, estos despertaron y regresaron. También regresaron los sacerdotes. Mire, cuando los sacerdotes regresan, el templo todavía no estaba construido. Cuando los levitas regresan, todavía no se había instituido otra vez ni los sacrificios, ni la adoración, ni los cánticos de alabanza. No se había instituido nada de esto, de lo que se hacía en el pasado. Pero Dios despierta a los padres, a los jefes, a los levitas, a los sacerdotes, pero no solamente a ellos, sino que Dios despierta a aquellos que en su corazón querían regresar y subir a Jerusalén. Él lo despierta, Dios lo despierta. El rey da un edicto, pero no todos despertaron. No todos despertaron para regresar a casa. La encomienda era que ellos iban a regresar. ¿Para qué iban a regresar? Iban a regresar primero para empezar a edificar el templo, la casa de Dios. Ellos tenían que edificar el altar, el lugar de sacrificio. Ellos tenían que edificar otra vez sus casas, sus hogares. Tenían que edificar las murallas de la ciudad. Tenían que ellos levantarse otra vez para hacer las edificaciones que años anteriores se habían destruido. Tenían que otra vez poner empeño. Se necesitaba material, se necesitaba economía, tiempo, esfuerzo. Se necesitaba el pagar el precio. Se necesitaba dejar las comodidades que ya algunos habían tenido en Babilonia para estar dispuestos a recorrer todo ese trecho para llegar a Jerusalén. Y cuando ellos iban a llegar ahí, se iban a encontrar que Jerusalén y las ciudades de Israel estaban destruidas. No había el suficiente material, no había todo lo que se necesitaba, pero ellos despertaron y regresaron, y ellos estuvieron dispuestos a brincar los topes, estuvieron dispuestos a comprometerse con Dios, estuvieron dispuestos a caminar en reconciliación con Él, porque el propósito era edificar la casa de Dios. Durante todo el tiempo, cuando el pueblo estuvo fuera de Jerusalén, no se ofrecieron sacrificios. No se llevó a cabo todo lo que Dios había establecido que se llevara a cabo en el templo. No se escuchaban los cánticos en el templo, no se escuchaba la alabanza, la adoración, los tiempos de fiesta, los tiempos de alegría, el toque de la trompeta, el toque del shofar, el griterío de la gente alegre. No se escuchaba y no se veía la danza de aquellas jóvenes y de aquellos ancianos, pero había una palabra: que los jóvenes y los ancianos iban a regresar para darle a Dios una alabanza y una adoración. Pero el Señor tiene que despertar primero a un rey y después tiene que despertar a su pueblo. Pero quiero decirle, hubo impedimentos. Solamente un porcentaje regresó a su tierra. Se calcula que solamente el 10% de todos los que fueron deportados regresaron a Israel. Haciendo estadística, algunos consideran que regresaron de 2 al 3% cuando el rey dio el edicto, y posteriormente cuando Babilonia, de alguna manera, Persia es conquistada, entonces regresa otra porción. Y aproximadamente del 10 al 12% regresaron a su tierra. Pero ¿cuál fue el impedimento para regresar? Primero, el impedimento, uno de ellos fue que ellos, al escuchar el edicto del rey, no lo consideraron y pensaron que era algo que solamente venía de Ciro. Segundo, es que ellos, allá en Babilonia, muchos de ellos
y sobre todo los más acomodados, ya tenían sus negocios, ya hacían comercio con Babilonia, ya se habían involucrado en los negocios de Babilonia, ya estaban involucrados en la economía de esta nación que los había deportado. Tercero, y creo que es lo más crítico, no despertaron. Estos no despertaron y que se quedaron dormidos y no supieron identificar los tiempos en los cuales Dios les estaba llamando para regresar a casa. No despertaron. Y una de las cosas es que la iglesia tiene que despertar. Despiértate tú que duermes y el Señor Jesús te va a alumbrar. Despiértate, levántate de los muertos y el Señor te levantará para producir, para poder ofrecer otra vez sacrificio de alabanza, para otra vez servirle a Él, para darle gloria y seguir edificando a aquellos que tal vez se quedó a medias. Pero muchos de ellos no despertaron, se quedaron involucrados en las cosas que ya estaban involucrados allá en Babilonia. No estuvieron dispuestos a pagar el precio y avanzar hacia Israel, porque era un precio. El trayecto era largo, era cansado, era agotador. Había bandas de merodeadores, de ladrones, había opresión, había enemigos que querían e hicieron todo lo posible para que Israel no regresara a su tierra. Enemigos en lo físico y en lo espiritual. Y hoy en este tiempo le digo que hay enemigos de nuestra alma que no quieren que la iglesia regrese otra vez al lugar de reunión, porque hay una palabra, porque dice Dios que cuando nosotros estamos juntos y en armonía, allí envía Dios bendición y vida eterna. Ahí envía Dios de la salvación y de la gloria suya. No quiero decirle que allá en casa usted no puede recibir la bendición de Dios, sí, pero cuando nos juntamos y estamos unidos y en común acuerdo, en armonía, alabando, adorando y exaltando a Dios, allá hay una manifestación del derramar de su gloria. Porque si alguno llega un poco apagado, estando juntos, se enciende otra vez. Hay una pasión que vuelve al corazón. Hay un anhelo que regresa a la vida misma del hombre cuando estamos juntos. Pero ellos tuvieron impedimentos. Algunos no pudieron regresar porque ya estaban muertos. No regresaron porque ya habían muerto en esa temporada. Y yo espero que ninguno en esta temporada haya muerto, sino que viva para la gloria de Dios. Pero es tiempo de levantarse. Algunos no regresaron y el impedimento, ¿sabe qué fue? El temor, el miedo. No voy a poder, me voy a enfermar en el proceso, no voy a llegar a Israel, estoy viejo, estoy grande, ya soy un viejo, ya soy de la tercera edad. Yo no sé quién sembró en el corazón de los que ya son más de 60, que son tercera edad y que no sirven. Pero yo le digo, todos somos para Dios, hombres y mujeres que le podemos servir a Él. Pero en este caso, algunos ya no regresaron porque estos tuvieron miedo, tuvieron temor, no tenían economía, no tuvieron todo lo que ellos quisieron tener. Pero los que regresaron, estos que regresaron, tenían la encomienda de que iban a edificar el templo, iban a edificar
las murallas, iban a edificar sus casas, iban a volver otra vez a prosperar en su tierra, se iban a volver otra vez a multiplicar, iban a poder ver la gloria y la manifestación de la presencia de Dios, iban a poder ver cómo Dios en su amor y su bondad, al regresarlos a casa, ellos iban a poder experimentar el amor y la gracia de Dios. Así que es importante saber que en la palabra de Dios podemos encontrar ejemplos de hombres y mujeres que regresaron a su casa en algún momento determinado. Dice la palabra de Dios que un día el Señor Jesús mandó a 70 discípulos a las aldeas y a las ciudades vecinas a predicar. Y ellos posteriormente regresaron. Cuando ellos regresan con gozo y con alegría, porque habían visto cómo el adversario, el diablo, era sometido a la palabra del Señor, y la encomienda de ellos, de estos 70, era decirle a todas aquellas ciudades, a las familias: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos lo que estaban haciendo era preparar en ese momento todas las cosas, porque el propósito del Señor Jesús era ir y visitar a esos lugares y a esas ciudades donde habían mandado a sus discípulos. Pero cuando ellos regresan con gozo, con alegría, regresan ellos con una bendición, porque pudieron ver el poder del Señor manifestándose de manera gloriosa. Pero el Señor Jesús le dice: pero regocíjese y alégrese mucho más, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. En el pueblo de Israel, cuando el pueblo regresa de Babilonia, después del tiempo del cumplimiento de la palabra profética, muchos de ellos regresaron, y ellos dijeron que también eran de las casas paternas, que también eran levitas, que también eran sacerdotes. Pero ellos no lo pudieron comprobar, porque en la genealogía, perdóname si no lo pueden mencionar bien, pero en la genealogía no aparecían. Y entonces ellos, los que no aparecían en las diferentes genealogías del pueblo de Israel, ellos, aunque dijeron que eran sacerdotes, levitas, no lo pudieron comprobar, porque sus nombres no estaban escritos ahí, y no pudieron ellos formar parte de los que iban a estar involucrados en el oficio como levita o como sacerdote. Y entonces, por no encontrarse a su nombre, no pudieron. De tal forma, de tal manera, que le digo, es mejor que nosotros nos aseguremos y nos alegremos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando ellos regresan con bendición. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, él regresó después de pasar un tiempo en el cual no tenía prácticamente nada, porque todo lo había malgastado. Y entonces, estando en un trabajo donde él cuidaba puercos, teniendo hambre, él dice, volvió en sí. Dice en el libro de Lucas capítulo 15 que volviendo en sí dijo: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, no me tomes como uno de tus hijos, sino como un jornalero tuyo. Pero él lo que hace es que él vuelve en sí. De alguna forma lo que sucede es que de repente él despierta y dice: voy a regresar a la casa de mi padre, porque sé que en la casa de mi padre aún los jornaleros están mejor que yo, tienen mejor paga, viven mejor, y sé que si regreso mi padre me va a aceptar. Y cuando el hijo pródigo regresa, claramente es aceptado por el padre. Él regresa, se le da el lugar que tenía como hijo, se le da la posición, se le da la autoridad y se le da propósito, de tal forma que si hoy en este tiempo, al escuchar tú la palabra, tienes que despertar y volver en sí, regresar a la casa del Padre. No tengas miedo, no tengas temor.
El Padre nos está esperando con los brazos abiertos, porque la obra suya no ha terminado en la iglesia. La obra suya no ha terminado para con nosotros los hombres. Él no ha terminado su obra. Un día dijo: pastor, ¿y qué vamos a hacer? Por lo que siempre hemos sabido que vamos a hacer. Dije: ¿qué vamos a hacer? Por lo que ya sabemos, hermano. Honra a Dios, alaba a Dios, glorifica su nombre, dale gloria, dale gracias, créele al Señor, vive por fe, busca su palabra, ayuna, ora, no dejes de relacionarte con Él, sigue adelante, haz lo que ya sabes que tienes que hacer. Lo que no sabes, ahorita no lo hagas, porque no sabes, pero el día que sepas, hazlo. Pero yo te digo, ¿qué haremos? Tenemos que regresar a casa sabiendo: nuestro Padre tiene los brazos abiertos y nos está esperando, porque somos suyos, somos sus hijos, somos su pueblo. Despierta en el nombre del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús está en esta tierra, Él desarrolló un ministerio tan extraordinario que para Él no hubo problema de sanar a los enfermos, por ejemplo, de lepra, una enfermedad considerada incurable, donde el hombre que tenía lepra en el tiempo del Señor Jesús era echado fuera de la ciudad, fuera de su pueblo, fuera del lugar donde él podía vivir, y ellos vivían en lugares desolados, desechados por la sociedad, quitados de los propósitos. Y entonces ellos no podían convivir prácticamente con nadie, sino con aquellos que tenían la misma enfermedad. Y cuando un leproso de alguna manera iba o caminaba por algunos lugares, él tenía que gritar que era inmundo, que era leproso, que no se le acercaran, porque la lepra es contagiosa y también de alguna manera se hereda. Y entonces ellos no podían hacer vida social, no podían trabajar como los demás, no podían hacer una vida normal como todos los hombres o las personas en Israel. Y ellos de alguna forma tenían un dolor, una enfermedad que no solamente estaba en sus huesos y en su carne, la enfermedad también estaba en su alma, porque ellos fueron desechados, fueron quitados. Pero cuando el Señor Jesús está en la tierra y en este tiempo que ha enviado el Espíritu de Dios, Él sigue haciendo milagros. Pero cuando Él desarrolló su ministerio, en la palabra de Dios habla que vinieron en una ocasión 10 leprosos. 10 leprosos vinieron al Señor Jesús, y de esos 10 le hablaron de lejos, porque no podían acercarse a Él, sino que de lejos le hablaron. Y entonces el Señor Jesús les dio instrucciones, porque el anhelo del corazón de ellos era ser sanados. Y yo sé que nosotros hemos sido sanados de aquello que era una lepra espiritual llamada pecado, porque el pecado ha llevado más hombres y mujeres al infierno que la pandemia en este tiempo. Pero sabes que el Señor Jesús está presto para atender y escuchar la voz de su pueblo. Cuando estos leprosos se acercan al Señor Jesús, Él les dice: vayan con el sacerdote. Y entonces ellos tenían que ir con el sacerdote para ser revisados y ofrecer de alguna manera una ofrenda. Y entonces ellos, los 10, tenían la misma condición de lepra, de enfermedad. Los 10 estaban dañados en su alma. Los 10 estaban lastimados. Los 10 tenían una enfermedad terrible. Y cuando ellos van al sacerdote, entre ellos había judíos y había un samaritano. Lo que les había unido, a pesar de que ellos no se hablaban como pueblo, lo que les había unido era la enfermedad. Esto era lo que les unía. Cuando ellos van hacia el sacerdote, sucede un milagro extraordinario. De repente uno mira al otro. Estoy seguro que le dijo: ya no tienes nada, estás sano, tu carne está limpia, tu carne se ve nueva.
ya no apestas, te ves sano. Y estoy seguro que el otro lo vio y le dijo también: tú también estás sano, revísate los brazos, revísate donde puedes revisar, estás sano. Y los 10 fueron sanados por un milagro de parte del Señor Jesús. Y de esos 10, uno regresó. Uno solamente regresó. Todos hemos sido sanados en algún momento de nuestra vida, en alguna área de nuestra vida. Todos hemos recibido un milagro, pero de todos estos, solamente uno regresa. Y regresó uno que era extranjero, era samaritano. Y este no solamente recibió un milagro, recibió 2 milagros: el milagro de la sanidad y el milagro de la salvación. Los otros 9 solamente recibieron un milagro. Pero el Señor Jesús pregunta: ¿y dónde están los otros 9? ¿Qué acaso no eran 10? Y yo lo que espero es que regreses y en este lugar puedas agradecerle a Dios, porque en el proceso estoy seguro que Dios hizo milagros. Y lo que yo creo que el Señor espera de todos nosotros es que todos regresemos a casa. Y regresemos, porque lo que hizo este hombre después de haber sido sanado, él regresó y se postró a los pies del Señor Jesús y le dio gloria y le adoró y le exaltó y le siguió posteriormente. Pero este regresó. Los otros no regresaron. Quiere decir, solo un porcentaje regresó. El Señor Jesús, estoy seguro que Él esperaba que regresaran todos aquellos que recibieron un milagro en este proceso de sanidad. Dios ha sido bueno con nosotros. No hay duda que Dios ha sido bueno. Y entonces podemos ver a través de la historia de Israel, de su pueblo, cómo hombres y mujeres que un día salieron de casa regresaron otra vez. Pero hay uno que prometió regresar, y Él es el más grande y el más extraordinario, el todopoderoso, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Dios de gloria, el Dios eterno, el único, el que es adorado en el cielo las 24 horas. Una y otra vez se reconoce la grandeza de Él. Él dijo que también regresará. El Señor Jesús dijo que Él regresará por su pueblo. Él regresará un día, y cuando Él regrese, entonces nosotros le vamos a poder ver a Él en todo su esplendor y su gloria, y vamos a poder verle como aquel que prometió regresar, regresará por su pueblo. Un día Él regresará, y cuando Él regrese, lo que Él espera es que nos encuentre a nosotros viviendo una vida en fe, sabiendo que nosotros también tenemos el llamado para regresar a nuestra casa. Pero cuando Él regrese, nos va a llevar para estar con Él en nuestra verdadera casa que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Hay moradas eternas, hay moradas que preparó Él para nosotros. El pueblo de Israel, cuando regresa, viene para edificar algo en la tierra. Pero el Señor Jesús, cuando se va, Él dijo que va a preparar moradas para nosotros, moradas eternas en el cielo. Y las moradas eternas en el cielo no se destruyen, no se corroen, nadie te las quita, nadie te roba lo que Él está preparando para nosotros. Nadie lo puede envidiar, porque en el cielo no hay envidias. Pero hay una cosa: así como nosotros esperamos regresar a la iglesia, debemos de saber
que el Señor Jesús regresará por nosotros. Y cuando Él regrese, nos daremos cuenta que valió el esfuerzo de que hoy te despiertes para levantarte y para poder seguir adelante, sabiendo que tú y yo no estamos solos, porque Él está con nosotros. Y el anhelo del corazón del Padre es despertar hoy en este tiempo a hombres, a mujeres, a personas que también estén esperando su venida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, libro de Hebreos, capítulo 10, ya casi terminamos. Libro de Hebreos, capítulo 10. Deje decirle qué versículos. Versículo 35 en adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Aún un poco más, y nosotros vamos a poder estar reunidos en el nombre del Señor Jesús en este lugar. No sé si lo esperas o no. No sé si lo anhelas o no. Pero una cosa es segura, que nosotros, al esperar el regreso de Él, tenemos que tener pasión en nuestro corazón, expectativa de cuándo vendrá, regocijo y alegría, porque el Señor nos ha despertado. Anhelo de que Él regrese ya por su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, en el capítulo 137 de Salmos, con ese pasaje voy a terminar porque se me acabó el tiempo. En el libro de Salmos 137, cuando Israel estaba en Babilonia, dice versículo 1 en adelante: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Pero ellos, por su congoja, por estar en un lugar extraño, por estar fuera de Jerusalén, habían colgado sus arpas. No le cantaban más al Señor. Pero nosotros, al regresar a casa, tenemos que cantarle a Él. Tal vez en este tiempo colgaste tus arpas, colgaste aquello que Dios te dio como talento para adorar su nombre o para cantarle a Él. Tal vez estando en este tiempo de pandemia, cuarentena, de enfermedad, de dolor, dejaste tal vez de adorarle mientras esperas. Pero nosotros tenemos que hoy tomar nuestros instrumentos
Porque si hablamos de edificar el altar, de edificar el templo, de edificar las murallas, entonces tenemos que levantarnos y mientras esperamos el regreso para estar juntos, le cantemos a Dios. Porque cuando tú y yo regresemos, bueno, yo no me he ido, más bien, yo he seguido y he continuado. Pero el día que tú regreses, yo no quiero que regreses aquí con un semblante de dolor, de temor, de miedo, de tristeza, de enfermedad. Quiero que regreses con alegría, porque muchos ya no los veremos más y no regresarán más a la casa de Dios porque partieron con el Señor. Pero tú y yo que regresamos a la casa de Dios, regresamos para edificar, para levantar, para adorar, para saber que es el tiempo del cumplimiento de las palabras de Dios para nosotros. Pero mientras nosotros nos reunimos y nos congregamos, tenemos que esperar la venida de nuestro Señor. Tenemos que esperar, así como nosotros esperamos el anuncio de que se abrían las puertas de la iglesia, tenemos que esperar que un día se abrirán los cielos en todo su esplendor y su gloria, y entonces veremos al Dios Todopoderoso que vendrá por su pueblo, por su iglesia, vendrá por nosotros. Ángeles estarán con él, pero también nos levantará para estar en su presencia por siempre. Mientras llega ese momento y ese tiempo, tenemos que tomar nuestro lugar. Despiértate en este día. Hay un despertar en tu corazón en este día. Despiértate. Despiértate, levántate en el nombre del Señor Jesús. Créele a Él que Él operará en tu corazón. Créele a Él que Él obrará con su poder y su amor. Créele a Él. La novia tiene que esperar a su esposo. En el pueblo de Israel, la novia se pedía con anticipación, un año antes prácticamente de la boda. Se hacía un compromiso y entonces la novia tenía que tener unas vestiduras diferentes a las demás doncellas, porque sus vestiduras iban a manifestarle a todos los demás que estaba comprometida y que esperaba el regreso del novio para llevar a cabo las bodas. Mientras el novio preparaba un lugar, una casa. ¿Y sabe quién estaba involucrado en la preparación? El padre del novio estaba involucrado y tenía un compromiso de preparar una casa para el nuevo matrimonio que se iba a formar. Pero la novia tenía que estar a la expectativa del regreso del novio, porque no sabía cuándo, a qué horas y en qué momento iba a regresar el novio. Por eso es que la novia tenía que estar preparada, no solamente un día, 2 días, 3 días, tenía que estar preparada desde el día que se comprometía, porque el novio podía regresar en cualquier momento. Podía escucharse en cualquier momento el toque de la trompeta, la alegría de aquellos que venían acompañando el novio cuando el novio iba por la novia. Pero la novia no sabía cuándo. Así que tenía que estar preparada y tenía que esperar el regreso del esposo. Y nosotros, así como hemos esperado el regreso de que las puertas se abran, tenemos que esperar el regreso de nuestro Señor. Toma tu lugar, toma aquello que Dios te dio y espera al Señor. Toma tu lugar. Así que en casa te voy a pedir que ores conmigo en el nombre de Jesús. Te voy a pedir que ores conmigo en esta hora delante de Dios, porque el que ha de venir
vendrá. El que ha de venir, vendrá. Y si en este tiempo te llenaste de tantas preocupaciones, de tantas situaciones, o de plano te fuiste a hacer negocios con el mundo y esto va a ser impedimento, es mejor que regreses a la casa del Padre en el tiempo que se ha establecido. Aleluya. Así que quiero que ores en casa conmigo. Quiero que en casa le digas al Señor: yo espero el regreso en el cual estaremos juntos otra vez. Pero sobre todo espero el regreso de mi Señor. Espero el regreso de mi Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En Israel, cuando el pueblo regresó y se empezaron otra vez a edificar los cimientos del templo, había hombres grandes de edad, ancianos, pero que en su niñez habían visto el esplendor del templo en Israel. Y esto dice su palabra. Si tú lees la historia, estos lloraban de alegría, de gozo, porque otra vez se iban a ofrecer sacrificios. Otra vez se iba a escuchar los días de fiesta, los cánticos de gloria, de alabanza para el Señor. Otra vez se iba a escuchar el sonar de la trompeta, del chofar, el gozo y la alegría del pueblo de Israel. Y entonces dice, ellos lloraban de alegría. Así que si tú vas a llorar, llora de alegría, de gozo. Porque si Él abre puertas en los cielos, nadie las puede cerrar. Pero si Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y lo que anhelo es que las puertas de los cielos se abran y haya en este tiempo un despertar de la iglesia. Te digo, iglesia, despiértate en el nombre del Señor Jesús. Digo, despiértate en el nombre del Señor Jesús. Porque el Señor te llamó para multiplicación. Despiértate porque el Señor te llamó para edificar, para levantar. El Señor te llamó para alabar y adorar su nombre. Despierta en el nombre del Señor Jesús. Padre, te pido que despiertes el espíritu del corazón de los hombres en este lugar. Despiértate tú que duermes y el Señor Jesús te alumbrará. Levántate de los muertos y el Señor prato repretere bajará basaya.
Y el Señor Jesús operará en poder para darte vida, vida en abundancia, vida donde puedas ver la gloria suya. Porque así como nosotros esperamos que se abran las puertas de la iglesia, también esperamos que se abran los cielos para ver la gloria de Él y experimentar el día de la venida de nuestro Señor. Aleluya. Aleluya.